El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 41. Un voto de destrucción. Mientras estaban en Egipto, Dios había prometido darle a los israelitas la tierra de Canaán, del mismo modo que le había prometido a Abraham un hijo. Éxodo 6, versículos 6 al 8. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: Yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. En ninguna parte Dios dice: te ayudaré a matar a los cananeos, sino que Dios simplemente les daría la tierra. En el monte Sinaí, Dios le pidió a Israel que lo escucharan y confiaran que los amaba y que proveería para ellos. Ellos respondieron diciendo: todo lo que digas haremos. Después de la victoria sobre los amalecitas con la espada, Israel se autoconvenció que Dios quería matar a todos los cananeos para establecerse en la tierra de Canaán. Alabaron al Dios de la guerra y se aferraron a sus nociones de su Dios como el destructor. Con el propósito de llegar a la tierra de Canaán, Israel tenía que pasar por Edom y Moab. Dios les instruyó que no hiciesen guerra contra estas tribus. Leemos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 4 al 5. También da las siguientes órdenes al pueblo: atravesarán el territorio de sus parientes, los edomitas, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten, porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea el monte Seir, y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado en esa tierra. Edom no iba a dejarlos pasar por su tierra. Dios restringió a Israel de masacrar a los edomitas. La copa de su iniquidad no estaba llena. Israel fue forzado a volver sobre sus pasos e ir por otro camino. Dice Números 20, versículo 17 al 21. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real, sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo: quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Entonces los israelitas le contestaron: nos mantendremos en el camino principal. Si nuestros animales beben de tu agua, te la pagaremos. Solo permítenos atravesar tu territorio. Es todo lo que pedimos. Aún así, el rey de Edom respondió: quédense fuera. Ustedes no pueden pasar por nuestra tierra. Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y como Edom no permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Lo mismo sucedió con los moabitas. Dios le instruyó a Israel que no hiciera guerra contra Moab. Deuteronomio 2, 9. Los israelitas obedecieron el mandato de Dios, lo cual era inusual para ellos. El Señor luego explica el proceso de cómo Israel conquistará a Canaán. No puede ayudarlos del modo que originalmente deseaba porque consistentemente se rebelaban en su contra. El único modo en que Dios puede ayudar a Israel ahora era permitiendo que la tribu de guerra que habían conquistado a las naciones que
previamente habían vivido en Canaán, reciban el mismo castigo. Esto nos dice que Dios permitirá que los pecados de los padres visiten a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Las naciones de Canaán habían llegado ahí a través de la eliminación de otras tribus por la guerra. Dios no puede ser burlado. Lo que estas naciones habían sembrado, eso segarían. Dios iba a castigar el pecado de los cananeos con el pecado de los israelitas. Israel se convertiría en el agente de Dios para castigo de Canaán. El Señor hubiera querido que Israel se convirtiese en su agente de bendición para ganar a los cananeos a la verdad y al arrepentimiento de sus pecados. No era imposible para Israel cumplir este objetivo. Israel había determinado hacer las cosas a su propio modo, y ahora los hombres de Israel llenaban sus mentes con imágenes de cananeos masacrados, hombres, mujeres y bebés, todos muertos a espada. Dios explica este proceso claramente, como dice a continuación en el libro de Deuteronomio capítulo 2, versículo 9 al 12. El Señor nos advirtió: no molesten a los moabitas, descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad, y a ustedes no les daré nada de su tierra. Una raza de gigantes conocida como los emitas vivió en una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, altos y numerosos como los anaseos, otra raza de gigantes. A los emitas y a los anaseos también se les conoce como refaitas, aunque los moabitas los llaman emitas. Antiguamente, los horeos vivían en Seir, pero fueron expulsados y desplazados de esta tierra por los descendientes de Esaú, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor le dio la tierra de ellos. Las palabras en paréntesis fueron añadidas luego de que Israel entró a Canaán. Habla de cómo los descendientes de Esaú habían arrasado a los horeos, quienes vivían ahí anteriormente. Luego se nos dice que Israel expulsó al pueblo de Canaán del mismo modo que los edomitas expulsaron a los horeos. Esto quiere decir que el mismo pecado que los edomitas cometieron al asesinar a los horeos fue hecho por Israel al eliminar a los cananeos. El Señor toleró que los israelitas hicieran esto porque la copa de iniquidad de los cananeos estaba llena, y como Caleb le declaró a Israel, su amparo se ha apartado de ellos en Números 14:9. El cerco de protección alrededor de estas otras naciones había sido completamente quitado debido a su rechazo de los mandamientos y estatutos de Dios. Después del evento de Moisés al golpear la roca en los límites de Canaán, un rey cananeo de la región de Arad atacó a Israel. Esto registrado está en Números 21:1. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa Atarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos como prisioneros. ¿Qué había aprendido Israel en 40 años? ¿Prestaron atención para ver por qué había una brecha en el campamento? ¿Se arrepintieron de sus murmuraciones y confesaron el error de sus caminos? No. Los hijos repitieron exactamente el mismo proceso que sus padres, produciendo el mismo resultado. Leemos Éxodo 17:2 al 3. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora, Números 20, versículo 2 al 4 dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová,
¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Cuando los padres se quejaron, causaron una brecha que permitió que los amalecitas los atacaran. Cuando los hijos se quejaron de lo mismo, le permitió a los cananeos atacarlos. Una vez más, los israelitas colocaron la venganza en contra de sus atacantes en lugar del arrepentimiento. Matarían a los cananeos como expiación por sus pecados y solucionarían el problema. Números 21, versículo 2 al 3. Entonces Israel hizo un voto al Señor: si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo junto con sus ciudades, y desde entonces ese lugar se conoce como Jorma. El nombre Jorma significa destinado a la destrucción o tirado a la basura. Israel fue el que le hizo el pedido a Dios. El voto que hicieron era un acto de devoción a su Dios. Si Dios era en efecto un Dios destructor, ¿qué mejor acto de devoción podría ofrecer que matar a aquellos que se oponen al Dios del cielo? El lugar entonces fue conocido como Jorma solamente después que Israel arrasó con él. Potencialmente hay una motivación más profunda de por qué Israel deseaba masacrar la nación que tomó a algunos de ellos como prisioneros de guerra. Leemos Números 14, versículo 43 al 45. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Jorma. 38 años antes, Israel había sufrido una terrible derrota por los amalecitas y los cananeos, cuando neciamente intentaron tomar la tierra de Canaán, después que Dios les había dicho que no subieran a causa de su rebelión. La masacre terminó en Jorma. Es posible que Israel estuviese parcialmente buscando vengar el asesinato de sus padres una generación antes. En cualquier caso, Israel fue sometido a través de la muerte de María, Aarón y el anuncio de que Moisés también moriría. También fueron humillados por Edom cuando se les rehusó pasar para llegar a la tierra prometida. Recordamos cómo la generación anterior moldeó su identidad y sentido de propósito en la masacre de los amalecitas. Vemos en Antigüedad de los Judíos, libro 3 de Claudio Josefo, capítulo 2, página 4. Los hebreos se valoraron por su valentía y reclamaron el mérito de su valor, y se acostumbraron perpetuamente a sobrellevar penurias, con las que juzgaban que todas las dificultades pueden ser superadas. Estas fueron las consecuencias de la batalla. Esto también tuvo su lugar en el voto de Israel de hacer genocidio con el pueblo de Arad. Esto lo ayudaría a recuperar su sentido de valor y sobre todo a evitar la necesidad de arrepentirse de sus pecados, lo que causó la muerte de Aarón y Moisés. Si comparamos al manso y humilde Jesús, tomando a los niños sobre sus brazos y bendiciéndolos, con el soldado israelita matando a pequeños niños a espada, no estamos forzados a preguntarnos, ¿cómo puede este contraste hallar armonía en el carácter de Dios? Me recuerda al líder del campo de concentración alemán que diariamente supervisaba la muerte de miles de prisioneros solo para ser reducido a las lágrimas cuando llegó a casa para descubrir que su perro fiel había muerto. ¿Cómo puede tal contradicción existir en los corazones de los hombres?
Creer que el Dios del cielo le ordenó a su propio pueblo, masacrar cientos de miles de personas, revela una profunda falta de entendimiento en la psicología humana. Habla con cualquier soldado que haya regresado de una violenta lucha en la guerra. Raramente, si alguna vez, desean hablar de los detalles de la batalla. Noche tras noche, en sueños son acosados por los gritos de los moribundos que perpetraron y fueron testigos. La noche a menudo se vuelve una experiencia no deseada, cuando los horrores del pasado son vividos una y otra vez. ¿Es esta la tierra que Dios le prometió a su pueblo? Una tierra donde hombres israelitas afectados por el síndrome de estrés postraumático son incapaces de expresar amor a sus familias. Para el corazón humano, endurecer para matar a otro hombre es una cosa, pero endurecerte a ti mismo para matar a mujeres y a pequeños niños inofensivos requiere un endurecimiento que permanentemente estropee la serenidad de las almas de los hombres. Las historias del Antiguo Testamento han sido usadas por hombres a través de los siglos para justificar sus propias guerras contra otras naciones. El Dios de guerra de Israel ha sido aceptado con entusiasmo por otras naciones para justificar sus planes asesinos. Cuando Donald Trump se postulaba para la presidencia de los Estados Unidos, se le preguntó cuál era su texto favorito de la Biblia. Él dijo: bueno, creo que muchos, es decir, ya sabes, cuando llegamos a la Biblia pienso en muchos, tantos, respondió. Y algunas personas, casi podrías decirle. Ojo por ojo, no es algo particularmente bonito, pero sabes, si miras a lo que está sucediéndole a nuestro país, quiero decir, cuando ves lo que está pasando en nuestro país, cómo personas se aprovechan de nosotros y cómo se burlan y se ríen de nosotros. Qué contraste con la persona de Jesús, quien declaró en Mateo 5, 38 al 39. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Como exploramos en el capítulo 29, la razón por la cual Dios le dio a los israelitas leyes violentas y vengativas, como ojo por ojo, era porque reflejaba su propio modo de pensar. Solo podía darles lo que querían con la esperanza de que comenzaran a conocer la necedad de aquellas cosas y volverse a lo que Él quería. Jesús revela el verdadero deseo de Dios cuando dice que resistamos a una mala persona. El testimonio de Jesús al mundo ha sido casi completamente arruinado por cómo los cristianos interpretan el Antiguo Testamento. En lugar de dar la otra mejilla, simplemente podemos volvernos al Antiguo Testamento para justificar actos de agresión, asesinato y venganza. No obstante, a pesar de esta tragedia, incluso algunos de los hombres más endurecidos han reconocido que el reino de Dios nos involucra el uso de la fuerza. Lo más notable es el testimonio de uno de los más famosos hombres de guerra que el mundo haya visto alguna vez. Alejandro, César, Carlomagno y yo, hablando Napoleón, fundamos imperios. Pero ¿sobre qué descansan las creaciones de nuestro genio? Sobre fuerza bruta. Jesucristo solo fundó su imperio sobre el amor. Y este momento millones de hombres morirían por él. En cualquier otra existencia que no sea la de Cristo. ¿Cuántas imperfecciones? Debe haber sido que el cristianismo que Napoleón encontró era uno donde los cristianos estaban dispuestos a deponer sus vidas por el bien del Evangelio, no en actos de guerra, sino en rehusarse a resistir al mal con fuerza violenta. Jesús para siempre establece la cuestión del uso de la espada cuando dice en Juan 18:36,
Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. El Señor Jesús le resaltó este punto a Pedro cuando curó la oreja que Pedro había cortado al buscar defender a Jesús. Jesús confiaba en el cuidado de su Padre en oposición a la espada. Leemos en Mateo 26, 52 al 53. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Jesucristo es el mismo ayer y para hoy y para siempre, de acuerdo a Hebreos 13:8. No es su carácter usar acero afilado para machetear a muerte a fina maquinaria que Él creó. Cada acto de destrucción deshonra a aquel que creó las cosas luego destruidas. Ningún cristiano puede apelar a las historias del Antiguo Testamento como una justificación para la guerra. Dios lidiaba con los israelitas en un esfuerzo por llevarlos a un verdadero entendimiento de su carácter, como Dios le reveló a Isaías en su libro, Isaías 2:4. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. La única manera posible en que las naciones cesen el deseo de guerra es darse cuenta que el Dios de la Biblia no usa los principios de fuerza para establecer su reino. Mientras nos aferramos a la idea de que Dios usa la fuerza para construir su reino, la guerra nunca cesará ni será quitada de la tierra. Al leer la conquista de Canaán a través de la vida de Jesús, vemos la misericordia y la longanimidad de Dios al rehusarse a abandonar a su pueblo que se dedicó a sí mismo a la guerra e hizo voto para cometer genocidio con naciones con el propósito de honrar y adorar al Dios que ellos querían. Los cananeos fueron destruidos porque habían destruido. Como juzgaron, fueron juzgados. Israel fue un instrumento de castigo en contra de los cananeos, del mismo modo que los cananeos actuaron como instrumento de castigo en contra de las naciones antes de ellos. Esta lección es importante para nosotros, porque como las naciones occidentales han dominado el mundo a través de la guerra, debe suceder que el orden actual del mundo sea derribado del mismo modo. Ahora hay guerra en Ucrania y rumores de guerra en Estados Unidos y China. Todas estas cosas son el fruto de creer en un Dios de guerra. Pero dentro del presente teatro de guerra, un movimiento finalmente llegará, que construya sobre los principios que fueron comprendidos por Gandhi, un hindú, no un cristiano, mientras enmarcaba la vida de Jesús en el cuadro de la resistencia. Podía ver el tema central del amor en su vida. Gandhi dice lo siguiente: ¿qué significa Jesús para mí? Para mí, fue uno de los más grandes maestros que la humanidad ha tenido alguna vez. Jesús vivió y murió en vano si no nos enseñaba a regular el todo de la vida por la eterna ley de amor. Jesús fue el resistente más activo conocido quizás para la historia. Lo suyo era la no violencia por excelencia. Jesús expresó como ningún otro pudo el espíritu y el carácter de Dios. Es en este sentido que lo veo y lo reconozco como el Hijo de Dios. Y porque la vida de Jesús tiene el significado y la trascendencia a la cual he aludido, creo que le pertenece no solo al cristianismo, sino al mundo entero, a todas las razas y gentes. Importa poco bajo qué bandera, nombre o doctrina obren, profesen una fe o adoren a un Dios heredado de sus ancestros.
¿Deberíamos continuar leyendo las historias del Antiguo Testamento como vindicación de un Dios violento y genocida? ¿O finalmente le permitiremos a Jesús forjar nuestras espadas en rejas de arado?